Son las 6 de la mañana y 36 minutos. Como hemos escuchado y visto, el florero de Llorente de la nueva crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia tiene como origen la nueva guerra contra el narcotráfico estadounidense en el Mar Caribe, que incluye el bombardeo de embarcaciones que presuntamente están transportando cocaína desde las costas suramericanas hacia puertos estadounidenses. Ese no es un secreto, esto viene pasando hace mucho tiempo. Lo nuevo es el cambio de enfoque de la lucha contra las drogas de Estados Unidos. En las últimas horas se ha confirmado que al menos 2 de esas embarcaciones bombardeadas en el último mes tienen relación con Colombia. La primera sería un narco submarino enviado por el ELN y la segunda porque uno de los tripulantes desaparecidos de una lancha rápida atacada sería colombiano. El secretario de Guerra de Estados Unidos reveló este domingo en sus redes sociales que el pasado 17 de octubre, hace apenas 3 días, fue bombardeado en aguas internacionales un buque del ELN que, según dijo, transportaba cantidades sustanciales de narcóticos y advierte que tratará a ese grupo criminal, al ELN, como a los terroristas de Al-Qaeda. Esto es clave porque el ELN forma parte de la guardia paramilitar que protege a Nicolás Maduro en Venezuela y porque además, según información de inteligencia que han recogido autoridades como el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ese grupo estaría detrás del Congreso de los Pueblos, que desató la violencia contra la Embajada de Estados Unidos en la capital del país el pasado viernes. En ese bombardeo contra un narco submarino del ELN habría resultado gravemente herido Jonathan Obando Pérez, de 34 años, quien fue deportado en las últimas horas y permanece en un hospital de Bogotá. Según dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, Obando será procesado en Colombia por narcotráfico. El otro caso es el de una lancha rápida bombardeada el pasado 15 de septiembre en el Mar Caribe. No es claro si el ataque se produjo en aguas internacionales o en territorio colombiano, en el que habría muerto, como lo escuchamos, Alejandro Carranza, conocido como Coroncoro, oriundo de Santa Marta, que ya había sido procesado en 2015 por el robo de 264 armas de la policía que fueron a parar a manos de la banda criminal de los Pachenca. La familia de Carranza dice que es inocente. El presidente Petro lleva varias semanas atacando la nueva política antidrogas del presidente Trump y ese es el origen de esta nueva crisis que pareciera que va a tener consecuencias concretas en materia económica para los colombianos. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 38 minutos. El país económico en vilo, en vela, sin poder dormir y a la expectativa hoy por los aranceles que en las próximas horas impondrá los Estados Unidos a las exportaciones desde Colombia. 14.500 millones de dólares al año, 3.000 empresas colombianas que hoy le exportan a los Estados Unidos y que pagan actualmente la tarifa general global del 10%, con excepción únicamente de las exportaciones de petróleo, que representan el 30% del total exportado, con cerca de 4.300 millones de dólares al año y que no pagan ninguna tarifa para entrar a los Estados Unidos. Nuestro principal socio comercial hasta el día de hoy, al cual le vendemos una tercera parte de todo lo que le mandamos al mundo, 35% en productos minero-energéticos, es decir, petróleo crudo y sus derivados, y 65% en otro tipo de productos, principalmente oro, café, flores, puertas, ventanas y marcos, así como también frutas como aguacate y banano, hortalizas procesadas, tilapia, aceites, jeringas plásticas, muebles para sala, productos farmacéuticos y un largo etcétera, que llega hasta 11.497 partidas que hoy pueden exportar a los Estados Unidos gracias al Tratado de Libre Comercio. TLC hecho trizas, TLC que hoy no vale nada y situación que podría empeorar en las próximas horas, según lo confirmó el propio presidente Donald Trump y tras validar el mensaje del senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, sobre el castigo que se viene para Colombia en materia de aranceles, a lo que se suma, claro, el castigo en ayuda económica, cooperación militar y subsidios, cerca de 208 millones de dólares para el año entrante y 14.000 millones de dólares en lo que va corrido de todo este siglo, de lejos el mayor receptor de ayuda económica de los Estados Unidos en el hemisferio occidental en los últimos 50 años, por no mencionar el impacto también que podría venirse en materia de inversión extranjera directa, siendo los Estados Unidos el principal inversionista en nuestro país, con una inversión que en el primer trimestre llegó a los 1.080 millones de dólares, representando el 34% de todo lo que recibió el país en ese periodo, de acuerdo con cifras del Banco de la República. Inversión total que llega a más de 15 sectores en el país, entre ellos comercio, telecomunicaciones, sector petrolero y minero, financiero, industria manufacturera, electricidad, gas y agua, construcción y agricultura, entre otros. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue.
Ya son las 6 de la mañana, 40 minutos. Este año van 2.755 protestas, plantones o movilizaciones en Bogotá. Datos de la Secretaría de Gobierno que incluyen las protestas y el vandalismo del viernes pasado, la de la Universidad Nacional y la de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, donde bárbaros lanzaron flechas a la policía e hirieron a 4 policías en la cara, en las piernas, en el abdomen y en las manos. Esas 2.755 manifestaciones este año significan 17% más frente a las registradas en 2024. Y lo peor es que en el caso de los desórdenes del viernes no hay personas capturadas. Es que la mayoría de las protestas en Bogotá terminan en disturbios y afectan el comercio, la movilidad, el transporte público, la vida cotidiana de los bogotanos, porque las calles de la capital del país se volvieron el escenario sistemático de las movilizaciones y los plantones. Según la misma Secretaría de Gobierno, 7 de cada 10 protestas son reclamos al gobierno nacional o son para respaldar la agenda del presidente Gustavo Petro. En el caso del vandalismo del viernes, detrás está el organizador de la protesta, el Congreso de los Pueblos, que desde el fin de semana anterior se había tomado la Universidad Nacional cuando llegaron sin autorización 2.300 personas, con carpas, con cocinas improvisadas y hasta insumos médicos, todo lo necesario para quedarse una semana en Bogotá y poderse tomar el edificio de la Agencia Nacional de Tierras, los Ministerios de Agricultura, Interior y Vivienda, y el viernes fue el turno para la Embajada de Estados Unidos. Y como es clara la estrategia de caos y de desestabilizar la capital del país, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció esa denuncia penal ante la Fiscalía, buscando a los responsables de la violencia en las protestas. Una denuncia presentada por Concierto para Delinquir, terrorismo, accionada, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno agravado, perturbación al servicio de transporte público, entre otros delitos. Denuncia que se presenta cuando esos indígenas ya no están en Bogotá y no se quedó ninguno capturado después de los desórdenes. Los datos al final permiten también concluir que Transmilenio es el gran blanco de las afectaciones, porque la estrategia de ese caos empieza por paralizar el transporte público para poder obligar a la gente a caminar durante horas, a no poder llegar a su destino, afectando locales comerciales, paraderos de buses y en general la vida de los bogotanos. Datos que representan en promedio más de 3 protestas al día que afectan de alguna manera el transcurso de Transmilenio. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:43 de la mañana y mientras esto estaba ocurriendo, el presidente Gustavo Petro estaba anunciando un nuevo golpe para la policía. Volverá a cambiar de mando. Solo 8 meses duró en el cargo de director el general Carlos Fernando Triana. Será el 4º cambio de director de la policía que hace Petro siendo presidente. Esta es la 3ª vez que el mandatario cambia de general porque está pasando, entre otras cosas, la factura, la cuenta de cobro a las cifras de homicidio, los 7.796 asesinatos registrados entre enero y julio de este año, que significan un 4% más que el año pasado. También la cuenta de cobro por la masacre de los 12 policías que se registró en agosto de este año en Amalfi, en el departamento de Antioquia, y parte de la desertificación de Estados Unidos al general Triana, que hizo lobby en ese país sin obtener un éxito. Desde que Petro asumió el poder, ha dicho públicamente que quiere que el mando lo asuma una mujer. Así que es probable que a 10 meses de irse de la presidencia cumpla ese deseo, porque sobre su escritorio hay varias hojas de vida, entre ellas la de la general Sandra Patricia Pinzón, actual directora de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, y de una mujer mucho más antigua, la de Olga Patricia Salazar, que fue la primera mujer en dirigir la Dirección de Investigación Criminal e Interpol. Ojalá esta decisión sobre la transición, sobre el cambio en la policía, en la dirección de la Policía Nacional, sea bajo la experiencia para manejar la criminalidad, el desorden público y con el menor impacto sobre la línea de mando que se ha visto afectada con el reintegro de generales o más antiguos o menos antiguos, provocando la barrida de oficiales y con ellos la experiencia de esta institución, incluso la experiencia en la inteligencia. Estás escuchando Blue Radio.